Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Alto, muy alto, Y Él nos exaltará. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor. Humíllense en la presencia del Señor y Él nos exaltará. Alto, muy alto, Y Él nos exaltará. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Glorioso es maravilloso Rey. Nada desde los cielos con su poder y amor. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Grandioso es nuestro Dios. Amado Dios y Padre eterno, nos humillamos en tu presencia. Qué bueno es poder venir ante ti y rendirte todo lo que somos. Recibe este culto, Señor, los cánticos, las plegarias, las ofrendas. Recíbenos a nosotros, oh Dios. Alabado y glorificado sea tu nombre en este culto para ti, oh Dios, y para tu honra y tu gloria. Abrimos tu palabra. Al abrirla, Señor, háblanos a través de ella y ayúdanos, Señor, a ser no solo oidores, sino obedientes a tu mandato. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Estamos contentos, estamos gozosos de poder estar una vez más con ustedes para presentar la palabra. Esta semana me he gozado con tantos predicadores y predicadoras. Yo quiero hoy cerrar esta semana que nos trajeron nuestros niños y jóvenes, Valores de Acero. Así mismo he titulado mi sermón, Valores de Acero, y me quiero centrar en un valor en especial hoy, el poder de la confianza en Dios. De ese valor me quiero agarrar, el valor de la confianza. Nuestras vidas se derrumban o nuestras vidas se levantan dependiendo cuánto confiamos en nuestro Dios. De allí depende todo, el miedo, el susto, el temor, todo viene cuando no confiamos en Dios. Así que yo quiero animarte que participe conmigo en este mensaje. Hoy yo quiero hablar a toda la iglesia, pero en especial quiero hablar a nuestros jóvenes. Quiero regalarte en el nombre de Cristo ese valor poderoso, confianza en Dios, ese tirante de acero que te ha de sostener en todos los momentos de tu vida. Así que yo quiero invitarte a una historia conocida. Voy a avanzar mi sermón en una historia muy sabida, en una historia conocida, la historia de David y Goliat. Pastor, pero esa yo me la sé. Bueno, así diría Gabriela, mi niña de 9 años. Cuando ella escucha una historia que ella se sabe, dice, papi, yo me sé esa. Así que posiblemente ahora ella me está diciendo, pastor, esa yo me la sé. Y yo sé que tú te la sabes, que ustedes se la saben. La historia de David y Goliat, ese enfrentamiento allí poderoso. Yo quiero sacar 3 lecciones de esta historia. Primeramente miremos rápidamente la historia y luego quiero sacar 3 lecciones para nuestras vidas, para que Dios nos bendiga a través de ella. El pueblo de Israel está enfrentando un problema grande. 2 ejércitos se preparan para la batalla, 2 ejércitos, el ejército de Israel y el ejército de los filisteos se encuentran para la batalla. Era un escenario común en ese tiempo, no podríamos decir que era algo nuevo, era normal que un ejército y otro pelearan. Ahí están de frente, un día, 2 días, ya tenían varios meses enfrentados, pero nadie peleaba, nadie lanzaba la primera flecha o la primera jabalina. Estaban allí. ¿Qué
pasaba que no se lanzaban a la batalla o a la lucha. Había un método antiguo para librar guerras, y era que cada ejército podía escoger a un guerrero, a un soldado poderoso, y enfrentarlo a ellos solos en el campo de batalla. Esta era una manera como se lidiaban batallas para no llegar a pérdidas mayores. Y entonces el ejército filisteo propuso el método. Dice la historia que un gigante sale al frente y desafía y dice: si hay algún guerrero en Israel que pelee contra mí, no es necesario que vayamos todos a la batalla, vamos a pelear. Si él me vence, nosotros nos rendiremos al pueblo hebreo, pero si yo los venzo, el pueblo hebreo se rendirá a nosotros. La oferta no parecía mala, pero hermanos, el que estaba desafiando al pueblo hebreo era un gigante conocido como el gigante Goliat. Tú puedes leerlos en el libro primero de Samuel, capítulo 17, 4 en adelante. Ahí está la descripción. Era un guerrero experimentado desde su juventud. Primera Samuel 17:33 dice que cuando Saúl está poniéndole su armadura a David para que David pelee con el gigante, le dice: David, tú eres un muchacho, no podrás ganar. En cambio, Goliat es un guerrero experimentado desde que es joven, así que por lo menos ponte la armadura. Usted conoce que David no se sentía cómodo con la armadura. Goliat era un gigante experimentado, era un guerrero experimentado. Ya estaba acostumbrado a pelear una y otra vez. Como si eso fuera poco, ser un guerrero experimentado, era un gigante. Era de suma altura. Goliat medía 2.9 metros, casi 3 metros de altura. 2.9 metros de altura. Si lo llevamos a pie y pulgadas, Goliat tenía casi exactamente 9 pies y medio. Bueno, yo conozco la medida. Yo espero que tú que me estás escuchando entienda esta medida. Los muchachos que ven los juegos de básquetbol saben las medidas de los grandes jugadores. Este mide 6 tanto, este 6 tanto, y los más grandotes están hasta en 7, 7'1", 7'3", 7'2". Pero Goliat lo superaba todo. 9 pies y medio tenía Goliat. Gigante, guerrero experimentado, de una altura inmensa. Tenía una fuerte armadura que lo cubría completo. Tenía rodilleras, tenía una malla, tenía su pectoral, todo estaba cubierto. Tenía una gran jabalina, una tremenda espada. Y como si eso fuera poco, dice la Biblia que tenía un escudero. Ese era Goliat, tremendo hombre. Todos le temían. Dice la Biblia que cada mañana, capítulo 17, primero de Samuel 16, cada mañana y cada tarde Goliat salía a desafiar. Dejaba las filas de su ejército, descendía al valle entre los dos ejércitos y ahí desafiaba. Todos los días hacía eso, mañana y tarde. La Biblia dice que lo hizo por 40 días. Óigame, en una semana cualquiera se cansa, en 2 semanas cualquiera se cansa, 3 semanas, 4 semanas, 5 semanas, casi 6 semanas, y Goliat saliendo cada mañana, cada tarde y desafiando al pueblo de Dios. La historia dice que cuando Goliat hablaba, el ejército de Israel temblaba. Los hombres de Dios se asustaban, se amedrentaban, listos para huir, asustados, y nadie se ofrecía a pelear contra Goliat. No sé qué decían los periódicos en esos días, no sé qué decían los noticieros, no sé qué decía la internet, no sé cuál era la información, pero yo me estoy seguro que la información que llegaba a las ciudades hebreas cercanas no eran agradables, no eran buenas. Nadie se atrevía a pelear con el gigante. Pero un día la historia cambió. Y muchacho que me escucha y muchacha que me oye, y la historia la cambió un muchacho. Ni era un guerrero experimentado, ni era un soldado de experiencia. Dice la historia que un día David llegó al campamento.
David llegó al campamento, su padre Isaí había mandado a David a saber de sus 3 hermanos. Los 3 hermanos mayores de David estaban en la guerra y su padre Isaí, que ya era un poco viejo, llamó a su hijo y le dijo: ven, yo quiero que vayas a saber de tus hermanos en el campo de batalla. Tomó algunas provisiones, algunos quesos, algunas cosas especiales de comida y se la mandó a los muchachos y a los oficiales. Y allá va David muy contento al campo de batalla. David va y dice la historia que cuando David llega, deja sus provisiones junto al que cuidaba el bagaje y David se lanza a caminar hacia donde está el ejército. Quiere ver los hermanos. De alguna manera el papá de David le dijo: yo quiero que me muestre que tus hermanos están bien. Quiero que me traiga alguna prenda que me diga que están bien. Quiero confirmar que me diga que están bien. Si fuera en este tiempo, quiero que me mandes un video. Quiero que me conectes por Skype o que me conectes por Zoom, porque quiero hablar con ellos directamente. Pero David va allí. Pero dice la historia que cuando David se acerca al ejército, en ese mismo momento el gigante sale, empieza a desafiar, y cuando el gigante sale y empieza a desafiar, todos los soldados empiezan a temblar, cada uno corre a su puesto pero asustado, y David se queda asombrado. ¿Qué es lo que está pasando? Para ese tiempo David estaba entre los 17 y 18 años. Cualquiera diría que un muchacho de 17 o 18 años es muy atrevido. Piensa que lo puede resolver todo. Podríamos mirar a David como un adolescente aguerrido, ignorante de la realidad, y como ignora la realidad se atreve a desafiar, pero no era así. Miremos un poquito a David. David era hijo de un hombre anciano. Era el número 8 de 8 hermanos, o sea, David era el menor. Tenía apenas 17 o 18 años. Apenas acababa de iniciar su mayoría de edad, tal vez. O no le habían sacado la cédula todavía, o ya se la iban a sacar. Ese era David. Era pastor de ovejas de profesión. Pero David era fuerte de contextura. ¿Cómo era David? A mí no me gustan las historias de David y Goliat que nos cuentan hoy, que ponen a Goliat tremendamente gigante y ponen a David chiquitito y flaco y delgado como que tiene anemia. No, David era claro, era un muchacho, no se compara con el gigante nunca. El gigante era un monstruo, podríamos decir, 9 pies y medio de altura. Eso es una cosa asombrosa, pero David era fuerte, era un muchacho enérgico, impuesto a vivir en el campo, a correr en las montañas, a correr detrás de las ovejas. Estaba impuesto a amedrentar a los lobos, a los osos, había enfrentado león. David era un muchacho decidido, sin miedo. Valiente, ejercitado. Ese era David. No solamente era agresivo, sino que David también era músico. Se parecía a nuestros muchachos. David era músico. Así que yo puedo alternar mi formación entre ejercitarme, aprender un oficio, aprender bien un trabajo, hacer ejercicio, pero al mismo tiempo puedo cultivar mis talentos. Ese era David. David había cultivado sus talentos. Era músico, tocaba el arpa y también era un compositor. Mira lo que dice el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18, definiendo a David. En el momento cuando el rey Saúl era acosado por malos espíritus, dice la historia que los siervos de Saúl le dijeron: busque un músico, mi señor rey, para que le toque y le traiga paz a su alma. Y entonces empezaron a buscar un músico y un buen músico. Así que David no era cualquier músico. David se había entrenado para ser un buen músico. David tocaba con habilidad y con destreza su instrumento. Así que empezaron a buscar, y uno de los siervos dijo: yo conozco a un hombre. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículo 18. Entonces uno de los criados respondió a Saúl: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, y es valiente, es vigoroso y es hombre de guerra.
17 años. Lo que está diciendo, él es alguien que no le teme a nada. La historia de David ya era conocida. Nosotros venimos a descubrir a David cuando enfrenta al gigante Goliat. Pero David era conocido en Belén. La gente sabía quién era David. Buen pastor de ovejas. Cuando David atendía su rebaño, no se le perdía una oveja. Cuando venía el lobo, quien perdía era el lobo. Cuando venía el oso, quien perdía era el oso. David cuidaba lo suyo con valor, con energía. David no tenía miedo y la gente lo sabía. La gente también sabía cómo David tocaba. A la gente también le gustaba escuchar al cantor de Israel, a este muchacho. Dios había estado formando a David en el silencio. Muchachos y muchachas, cuando aprovechamos el tiempo de nuestra niñez y juventud para aprender y agradar a Dios, Dios nos va formando para la vida. Justamente lo que estaba haciendo con David. Sabía tocar, es valiente, es vigoroso, hombre de guerra, y ahora dice, prudente en sus palabras. ¡Wow! Es hermoso y Jehová está con él. Yo quisiera parecerme a David, ¿saben? Yo quisiera ese resumen. Yo no sé si las muchachas están buscando un muchacho así, pero aquí lo tienen, David. Valiente, esforzado, sabe tocar, es enérgico, no le tiene miedo a nada, es vigoroso, es prudente en sus palabras, porque generalmente cuando aparece alguien que tiene tantas habilidades es orgulloso, anda por donde quiera ufanándose, gloriándose, pero David es prudente en sus palabras y ahora dice, y tiene buena presencia. Es hermoso. Pero lo más importante está al final del versículo que dice, y Jehová está con él. Aleluya. Muchacho, muchacha, ¿qué se cuenta de ti? ¿Qué se dice de ti? ¿Qué comenta la gente de ti? Todas las cualidades que vemos de David son maravillosas, pero todas esas cualidades, si al final se quedaran ahí y no dijera que Dios estaba con él, no tienen gran sentido. Conocemos jóvenes promisorios en la tele, en la radio, en las redes, como nos conocemos jóvenes apuestos, bien presentados. Y algunas veces miramos a las muchachas que se le van los ojos detrás de esos muchachos. David era así. Conocemos personas bien preparadas, buenos atletas, buenos deportistas, con buenos oficios, pero si todo se queda ahí, el fin de este será el fin como de cualquiera. La diferencia en tu vida, en mi vida, la hace que Dios esté con nosotros. Esa es la diferencia, muchachos. Al fin de cuentas, la juventud se va. Al fin de cuentas, la belleza se acaba. Al fin de cuentas, la fuerza, la energía también se termina. Al fin de cuentas, el conocimiento y el saber, una enfermedad te llega, la vejez llega, todo se acaba. Pero el que ha permanecido en Jehová será rescatado hasta de la muerte y vivirá para siempre. ¡Aleluya! Este es el llamado que quiero hacerte. Asegúrate que en tu resumen, asegúrate, muchacho, niño, niña, que en tu currículo Dios esté contigo. Wow, ese era David. Ese David que llegó al campamento y que escuchó al gigante haciendo lo que estaba haciendo. Ese era David. Por eso dice la Biblia, primer libro de Samuel, capítulo 17, versículo 26. Cuando David escuchó al gigante, David dijo: ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los ejércitos del Dios viviente? David no podía aceptar que Dios fuera desafiado. David no podía aceptar que alguien se esté burlando de Dios. Usted conoce el resto de la historia. Los hermanos de David quisieron pararlo. Los hermanos mayores dijeron: conocemos tu malicia. En esta palabra es: conocemos tu astucia.
No viniste a traernos queso ni leche. De alguna manera convenciste al viejo para venir a la guerra. A ti te gusta el pleito. Quería venir a la guerra a pelear y no te dejaron y ahora te la arreglaste y viniste. Dice la historia que David le contestó y rápidamente los evadió, porque parece que David sabía que con sus hermanos no iba a sacar nada fructífero, que no iba a progresar. David no solamente evadió a los hermanos, tenía la habilidad de saber cuando una discusión no avanzaba. David tenía la habilidad de saber cuando un diálogo no progresaba. David no perdía tiempo en diálogos infructuosos. David no se perdía en detalles que no iban a llegar a ningún lado. Y a veces nosotros nos pasamos horas y horas discutiendo temas sin sentido, sin fruto. Eliab y los demás hermanos intentaron parar al muchacho, pero David los evadió y se fue por otro lado. David estaba en las manos de Jehová, aleluya. David estaba en las manos de Dios. De alguna manera la noticia llegó a la boca del rey. Dice la Biblia que cuando el rey lo supo, pidió que le traigan el muchacho. Era una locura. Un muchacho sin experiencia de guerra, ponerlo a pelear con un soldado experimentado y entonces un gigante bien armado. Era una locura. Pero ustedes pueden imaginar lo desesperado que estaba el rey Saúl. Ustedes pueden imaginar la afrenta y el bochorno que estaba sufriendo el ejército de Israel. En muchas ocasiones los israelitas habían vencido a los filisteos, le habían ganado, lo habían vencido, pero en este momento estaban trabados. 40 días allí, nada pasaba. Pero esta situación cambió cuando escucharon a David hablar. Si bien es cierto, Saúl sabía que textualmente dice la Biblia, Saúl dijo, no vas a vencer a ese hombre. Pero Saúl, al escuchar las palabras de David, de tanta fe y confianza en Dios, no tuvo más que aceptar. Descendieron al valle. David tenía en su mano una honda que sabía usar con habilidad. Tomó 5 piedras y caminó hacia el gigante. El gigante venía armado, diríamos en este tiempo, armado hasta los dientes. Cuando vio a David, quizá con su cayado de pastor y con su honda, le dijo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y voy a dar tu carne a las aves del cielo y a la bestia del campo. Ven, acércate, que voy a hacer que las aves te coman vivo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre del Dios de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Este es el motivo por el que David viene a pelear. La razón por la que David acepta el desafío, la razón por la que David pelea, no es porque él se cree que puede vencerlo, no es porque él se cree que tiene la habilidad. David viene a pelear porque este hombre ha desafiado a su Dios. David viene a pelear porque este guerrero blasfemo ha blasfemado el nombre de su Dios, y David se indigna. Cuando amamos a Dios, muchachos y muchachas, cuando nuestro corazón es de Dios, nos indignamos, nos molestamos cuando el nombre de Dios no es exaltado. Dios es lo más grande. Ahora David le dice, yo vengo a ti porque tú has blasfemado contra Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Y ahora le dice, Jehová hoy te entregará en mi mano y yo te venceré. ¡Wow! ¡Qué seguridad! Te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a la bestia de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada o con lanza, porque de Jehová es la batalla y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. ¡Qué seguridad! Hoy te venceré, hoy te cortaré la cabeza y hoy el cuerpo de tu ejército será dado a las aves del cielo. ¿Dónde estaba la diferencia? Soldados experimentados, guerreros experimentados, miedosos, asustados, corriendo. David, un muchacho joven, empezando la vida de hombre, desafía al gigante. ¿Dónde estaba la diferencia? David tenía valores de acero.
David tenía principios que lo sostenían de pie en todas circunstancias. David confiaba en Dios. Y el valor de acero se prueba cuando viene la presión. La fuerza del puente no es lo bello que se ve. La resistencia del puente no es lo magistral que queda. La resistencia del puente no es cuántas columnas tiene. El puente es probado cuando resiste los terribles vientos huracanados. El puente es probado cuando resiste los movimientos sísmicos. El puente es probado cuando trailers y camiones cargados con toneladas de peso pasan sobre él y él se mantiene firme. Así, muchachos y muchachas, nuestra vida es probada y se demuestra que tenemos valores de acero cuando ante las circunstancias más difíciles de la vida podemos exaltar el nombre de Dios y mantenernos firmes. Te quiero regalar 3 puntos que tienen que ver con la confianza en Dios. Bueno, pastor, ¿y por qué no nos regaló 2 nada más? Bueno, no quiero fallar de regalarte 3 siempre, así que coge uno extra si nada más quería 2. Punto número 1. La confianza en Dios te quita el miedo. La confianza en Dios, ¿qué cosa? Te quita el miedo. La historia dice que todos tenían miedo. La historia dice que hasta los guerreros más experimentados estaban asustados, tenían miedo. Aún el rey Saúl tenía miedo. De hecho, algunos intérpretes creen que a quien desafiaba el gigante mayormente era Saúl. Saúl era un guerrero experimentado también, y Saúl era más alto que todos los hombres de Israel. Dice la historia que cuando Saúl fue escogido como rey, una de las señales que Dios dio para decir a quién había escogido fue que dijo: el hombre cuya altura sobrepasa a todos por encima del hombro. Si todos los hombres de Israel le daban a Saúl por debajo del hombro. Imagínense la altura que tenía Saúl. Saúl era un hombre grande, así que posiblemente el gigante desafiaba a Saúl. Todos tenían miedo. El antídoto para el miedo es aprender a confiar en Dios. Para ti, muchacho y muchacha que está empezando la vida, que está iniciando tu escuela superior, que está iniciando tu salida al mundo, que te está formando como un niño o una niña, el valor más grande que pueda tener para sumar a tus valores de acero es confianza en Dios. David no tuvo miedo. No importa la edad para aprender a confiar en Dios. Algunas personas piensan que son los viejitos, los más adultos de la iglesia, los que más confían en Dios. Como niño y como joven, tú puedes aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios te prepara para toda situación en la vida, te quita el miedo. Si en tu vida tienes temores, necesitas aprender a confiar en Dios. Si tienes miedo de algo, necesitas aprender a confiar en Dios. Si hay alguna situación ahora mismo en tu vida de muchacho o de muchacha o de adulto o de viejo, si tiene alguna situación que te causa miedo, necesitas aprender a confiar en Dios. La confianza en Dios nos da paz en medio de la tormenta. La confianza en Dios nos hace estar firmes cuando los demás están vueltos locos, asustados. La confianza en Dios nos hace ir derecho cuando los demás no pueden hacerlo, porque tenemos este principio de acero en nuestras vidas. Tú conoces la ilustración de aquel muchachito que iba con su padre en un barco. ¿La conoces? Bueno, si la conoces no te la cuento. Si la conoces ya la dejo ahí, no te la cuento. Claro que sí, tú sabes que te gusta que te cuenten. Dice la historia que un niño iba con su padre en una embarcación y de repente una terrible tormenta se levantó en el mar y empezó a azotar el barco de una manera terrible. El niño jugaba y a pesar de los tambaleos fuertes y la sacudida, el niño se mostraba sin miedo, mientras que todos los demás corrían desesperados de un lado para otro, asustado, el niño seguía seguro. Alguien se le acercó queriendo asustarlo o queriendo que él se asuste y corriera para otro lado o se refugiara más.
Muchacho, no tiene miedo, no te das cuenta el peligro, no te das cuenta que perecemos. Y él, sin increparse y sin molestarse, apenas dijo: no tengo miedo, te estoy seguro, mi Padre lleva el timón. ¡Qué confianza! Cuando confiamos en Dios, se quita el miedo. Necesitamos aprender a confiar en Dios. De hecho, uno de los mayores problemas del mundo hoy es el miedo. Desde que el ser humano cayó en pecado, padecemos de miedo. Dice la historia que Adán y Eva, que nunca habían sentido ninguna sensación de lo malo, tan pronto pecaron, tuvieron miedo. Cuando Dios vino a visitarlo en el huerto y empezó a llamar: Adán, ¿dónde estás tú? Adán corrió y se escondió. Y cuando Adán ya vio que no podía escondérsele a Dios, dice la historia que Adán respondió de allá, miedoso, asustado: Señor, tuve miedo, escuché tu voz. Y Dios tuvo que decirle: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? Desde entonces el miedo es parte de nosotros. Todos tenemos miedo por algo, pero en este tiempo vivimos en la época del miedo. La gente tiene más miedo, y cuando ocurren desastres como este, el miedo se incrementa aún más. La solución para perder el miedo es confiar en Dios. Aprender a confiar en Dios. Fue la confianza en Dios que hizo que Jesús durmiera en el mar de Galilea ante una terrible tormenta. Cristo dormía plácidamente en la embarcación mientras los discípulos peleaban por su vida desesperado. Y en un momento, ya cuando pensaban que iban a morir, un relámpago le iluminó a Jesús, que dormía plácidamente en la popa de la embarcación, y entonces gritaron: Señor, sálvanos que perecemos. Jesús se levantó, increpó al viento, trajo calma, y la historia dice que los reprendió diciéndole: hombres de poca fe, o sea, hombres faltos de confianza en Dios. La confianza en Dios nos permite estar seguros. ¿Tiene miedo al futuro? ¿Tiene miedo al futuro? La confianza en Dios quita ese miedo. ¿Tiene miedo a la muerte? La confianza en Dios quita hasta el miedo a la muerte. ¿Tiene miedo a alguien, a alguna persona, a alguien que te quiera hacer daño? ¿Tiene miedo a los enemigos? ¿Tiene miedo a alguien? La confianza en Dios quita todo tipo de miedo y te da paz y te da seguridad. ¿A qué le tienes miedo? ¿Qué te preocupa, muchacho, muchacha? ¿A qué le temes? ¿Le temes al mañana? ¿Le temes al presente? ¿Le temes a que no te quieran? ¿Le temes a que no te amen? ¿Le temes a no pasar el examen? ¿Le temes a no alcanzar tu meta? ¿A qué le temes? Necesitas aprender a confiar en Dios. Cualquier cosa que amenace tu vida, tu existencia, tu gozo, tu alegría, cuando eres un niño, una joven que has aprendido a confiar en Dios, el miedo se va y te sientes seguro en la tormenta más grande. Y ese era David, alguien que no tenía miedo. Número 2, la confianza en Dios te da valor para enfrentar cualquier situación, lo contrario del miedo. No solo Dios te quita el miedo, sino que te da valor para actuar ante el problema. Yo puedo ante el problema no asustarme, pero tampoco atreverme a enfrentarlo. Pero cuando confío en Dios, no solo no me asusto, sino que no me torno indiferente ante el problema, sino que lo enfrento con todo el valor, con toda la fuerza. David no solo no se asustó con el gigante, sino que enfrentó al gigante. Ese fue el caso de él. Mientras experimentados soldados temblaban de miedo, David se llenó de valor y coraje. Eso lo da la confianza en Dios. El libro Patriarcas y Profetas, página 633, nos dice: cuando David vio que todo Israel estaba amedrentado y supo que el filisteo lanzaba su desafío día tras día sin que se levantara un campeón y callara a ese jactancioso,
su espíritu se conmovió dentro de él. Se encendió su celo para salvar el honor de Dios y el crédito de su pueblo. Aleluya. Eso es lo que pasa cuando confía en Dios. Cuando confía en Dios no te puede quedar tranquilo ante la injusticia. Cuando confía en Dios no te puede quedar quieto ante el que blasfema el nombre de Dios. Cuando confía en Dios no te puedes quedar tranquilo cuando el nombre de Dios y su pueblo es vilipendiado y maltratado. Cuando confía en Dios, un celo santo y profundo, una ira santa te llena y eres desafiado a venir adelante, porque eso lo hace la confianza en Dios. No importa el tamaño que tengas tú, ni importa el tamaño del problema, porque quien enfrentará el problema es Dios a través de ti. La confianza en Dios te da valor para que te atrevas a ser diferente ante la mayoría equivocada. Jóvenes, hoy yo quiero desafiarlos a que sus valores de acero puedan experimentarlo cada día en la escuela, en el trabajo, en el chat, en la internet, en cada cosa. Los valores de un joven cristiano deben estar con ustedes. Cuando la mayoría está equivocada, tener valores de acero pide que tú te atrevas a ser diferente a la mayoría. Cuando todos se burlan del más débil y del vulnerable, tú no lo haces, porque te atreves a ser diferente. Aquí estoy hablando de otro tipo de valentía. Hay una valentía para enfrentar el problema, pero hay una valentía que se necesita para ser diferente. Y hoy los jóvenes, los niños, las niñas están más preocupados de ser aceptados por sus compañeros que por ser diferente. Es bueno que tus compañeros te acepten, es bueno que te lleve bien con tus compañeros, pero cuando llevarte bien con tus compañeros tiene el precio de que uno más vulnerable o uno más débil sufra, no está correcto. Está bien que te lleve bien con tus amigos, está bien que te acepten, pero lograr la aceptación de tus amigos conlleva a deshonrar el nombre de Dios, conlleva a desobedecer a Dios, el Dios que te ama, que te creó, que te sostiene y que te bendice. Tienes que tener valor para ser diferente. Cuando todos hacen lo malo, cuando todos deshonran a Dios, cuando todos violan las leyes, tú no. Tú eres un joven, una señorita diferente, tiene valores de acero, te puedes parar y sin humillarlos puedes decirle: yo no participo, yo no lo voy a hacer. Y debes atreverte a defender al débil. Eso es tener valores de acero. Ese fue el caso de los jóvenes hebreos que estudiamos esta semana, que fue predicado un lindo mensaje esta semana. Eran jóvenes, una muestra más de que no importa la edad. Fueron llamados a deshonrar a Dios. La mayoría, o no la mayoría, todos excepto ellos, estaban en la onda, estaban en lo que estaba de moda. ¿Qué valor tuvieron al ser diferentes? Así que no tengas temor de que los ojos de todos se fijen en ti. A veces no nos atrevemos a orar en el salón de comida de la escuela, porque si me ven orando, ay, van a saber que son cristianos. O a veces no nos atrevemos a hablar de nuestra fe, porque no quiero que lo sepan. No tengas complejos de tu fe. Ten orgullo de tu fe y donde quiera levántala en alto en el nombre del Señor. A estos jóvenes no le importó que todos los miraran. A estos jóvenes no le importó que la cámara los enfocaran y todo el mundo lo vieran como personas raras. Ellos decidieron honrar a Dios por encima de todo, porque cuando confías en Dios, la confianza en Dios te da valor, te hace valiente, te da coraje. Es así donde viene la confianza en Dios. La historia bíblica tú la sabes. El rey quiso darle una segunda oportunidad porque eran jóvenes valiosos, con un resumen también maravilloso. El rey dijo: no puedo darme el lujo de perder estos muchachos. Tienen una capacidad maravillosa, han hecho progresar la provincia de Babilonia, tienen una capacidad administrativa grande. Pero no valió la amistad ni el trato afable que el rey le había dado antes para ello doblar sus principios. Te vas a encontrar con personas que te van a querer, te van a cuidar, te van a dar, pero luego el diablo los puede usar para que rebaje tus principios. Tienes que saber pararte firme
y decir como ellos dijeron al rey: sepas, oh rey, que a tu estatua no adoraremos. Es como si los jóvenes hebreos le estuvieran diciendo al rey: no tienes que molestarte en darnos otra oportunidad, no tienes que molestarte en tocar de nuevo para ver qué hacemos, tu estatua no vamos a adorar. La palabra de Dios dice, tú conoces la historia, la palabra de Dios dice que Dios honra a los que los honran, y los que lo tengan en poco serán viles. Cuando decides honrar a Dios, Dios toma tu caso, Dios pelea tu batalla. ¿Hay alguna situación en tu vida donde necesitas ser valiente? ¿Hay alguna situación, muchacho, niño, niña, que estás viviendo ahora en la que tienes que pedirle a Dios que te dé coraje, que te dé el valor de David para tú atreverte a decir eso no? ¿Hay alguna situación, niño, niña? ¿Hay alguna situación, muchacho, muchacha, en tu ambiente, en tu vida, en tu entorno, en tu conducta, en la que tengas que pedirle a Dios que te dé la valentía para cambiar de rumbo? Pídesela, que Dios está dispuesto a dártela. Por último, te regalo el punto número 3. Punto número 1, la confianza en Dios quita el miedo. Punto número 2, la confianza en Dios te hace valiente para enfrentar cualquier problema. El punto número 3 es un punto indispensable en este sermón. ¿Cómo adquiero confianza en Dios? Si he estado hablando de este valor de acero tan valioso, tan poderoso, la confianza en Dios, y no te digo cómo se obtiene, te estoy dejando el sermón incompleto. Si por la confianza en Dios pierdo el miedo, si por la confianza en Dios me surge valor como David para enfrentar el problema, ¿cómo consigo la confianza en Dios? La confianza en Dios, aquí te va el regalo. ¿Está listo para recibirlo? La confianza en Dios es el resultado de conocer a Dios. ¿Escuchaste bien? ¿Quiere aprender a confiar en Dios? Una confianza que te dé paz, una confianza que te dé seguridad. De hecho, confiar en Dios es fe. Hace un ratito el hermano Whitmar y el hermano José nos pidieron que definiéramos fe. Una definición corta y breve: fe es confianza, confianza en Dios. En la Biblia encontramos que por la fe se derribaron montañas, que por la fe se derribaron murallas. En la Biblia encontramos que por la fe se abrió el mar. En la Biblia encontramos que por la fe se logró todo. Si no, léete Hebreos capítulo 11. Por la fe, por la confianza en Dios. ¿Cómo adquiero confianza en Dios? La confianza en Dios es el resultado de conocer a Dios. No se confía en un desconocido. Y cuando te atreves a confiar en un desconocido, te va mal porque no lo conoces. Cuando el problema aprieta, viene la duda porque no lo conoces. Viene el miedo. Es imposible confiar como manda una confianza plena en alguien que no sé quién es, cómo es, dónde está. Por eso cuando llega un desconocido a tu puerta, tú no estás seguro si lo deja entrar. Tú te quedas ahí en la puerta, no sabes lo que pasa. Y si lo deja entrar, tú estás pendiente. Y si entró, tú no lo dejas solo. Y si lo va a dejar, no lo dejas con tus hijos, porque es un desconocido. ¿Quieres aprender a confiar en Dios? Tienes que aprender a conocer a Dios. De hecho, el mismo Jesucristo dijo: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Cuando conocemos a Dios y nos podemos amistar con Dios y con Jesucristo, al punto de ser amigos de Dios, la vida eterna está asegurada. ¿Cómo puedo conocer a Dios? ¿Cómo lo puedo conocer? A Dios se lo conoce como se conoce a una persona normal. Muchacho que me escucha y muchacha, te estoy invitando a la aventura más emocionante de la vida. Es posible que algunos cristianos te muestren que la vida cristiana es aburrida. Es posible que el modelo que ven nosotros los adultos de cristianos es que ser cristiano es no ser divertido. Pero hoy quiero decirte que Dios es divertido. Hoy quiero decirte que Dios es muy, muy, muy atractivo. Hoy quiero decirte que todo lo bello que existe, todo lo bueno que existe, todo lo lindo que existe, todo lo que te hace sentir de verdad bien, lo inventó Dios.
A ver, dime algo atractivo, algo bueno y te voy a decir quién lo inventó. Cuando tú miras un río maravilloso y un río fresco lleno de agua cristalina, la inventó Dios. Cuando te comes una fruta sabrosa que te encanta, que te gusta, que huele rico, la inventó Dios, la hizo Dios. Cuando disfrutas de las flores, del paisaje, de la belleza, del cielo, lo diseñó Dios. ¿Alguna vez te has enamorado? Bueno, no sé si te has enamorado, pero el amor lo diseñó Dios. Dios es amor. Así que no te imagines a un Dios aburrido. Dios es grandemente divertido. Así que si hoy te estoy invitando a conocer a Dios, te estoy invitando a conocer el ser más bello, más maravilloso, más divertido que existe en el universo. Se llama Dios. La Biblia dice que Dios es amor. Imagínate si Dios es aburrido entonces. Nadie se aburre por amor. Nadie se aburre cuando emprende a amar de verdad, ni nadie se aburre cuando se siente bien amado. Necesitas aprender a hablar con Dios. Te voy a dar algunos consejitos básicos para que aprendas a conocer a Dios. Necesitas aprender a hablar con Dios. Al principio te va a sentir extraño porque crees que está hablando solo o sola, pero puedes aprender a hablar con Dios. Sacar un tiempo solo donde no haya nadie y decir: Señor, yo quiero hablar contigo. ¿Tú crees en la Biblia? La Biblia dice que Dios, al que lo busca, lo encuentra. El que le toca, Él le abre. Y el que pide, recibe. Eso es palabra de Dios. Ahí no está diciendo el bueno, el más bonito, el blanco, el negro. Ahí está diciendo: el que busca a Dios lo encuentra. El que le toca su puerta, Dios le abre. Y el que le pide, Dios le da. Así que dile a Dios: yo quiero conocerte. Dile: Señor, yo quiero hablar contigo y yo quiero sentir que es divertido. Cuando yo aprendí esto hace muchos años, leyendo un librito, me reté a hablar con Dios. Y uno de los desafíos que le puse a Dios fue: Señor, hazme que sea divertido para yo no aburrirme y dejar esta experiencia. Y empecé a pedirle a Dios: yo quiero, cuando empiece a hablar contigo, que de repente llegue el momento que yo esté interesado y hagamos una linda conversación. Y Dios es maravilloso. Cuando tú le pides eso, Dios lo hace. Dios hace interesante el diálogo. Dios hace que sea interesante cuando te acerca a Él. Háblale a Dios. ¿Y de qué le voy a hablar a Dios, pastor? Y Dios sabrá. Te dije que Dios es divertido. Dios no es aburrido. Si quizás viene donde mí a tocarme un tema que yo no lo veo, tal vez yo te regañe, pero Dios te escucha. Puede hablarle a Dios de tus problemas, Dios te escucha. Puede hablarle a Dios de tus sueños, Dios te escucha. Puede hablarle a Dios de tus alegrías, Dios te escucha. Puede hablarle a Dios de tus defectos, Dios te escucha. Dios está interesado en ti. No hay nadie más interesado en ti. Aprende a confiar y a hablar con Dios. Cuando aprendes a hablar con Dios, debe llegar el momento que sienta a Dios a tu lado. Debe llegar el momento que tú te des cuenta que no estás solo. Eso es literal. Te vas a dar cuenta que ya no estás hablando solo, que Dios está contigo. Yo puedo retarte. He retado a otras personas a hacerlo. Le he dicho a algunas personas que si cada día dedican un mínimo de media hora para hablar con Dios, no porque Dios necesite tiempo para hablar contigo. Nosotros somos que necesitamos tiempo para concentrarnos, para dejar de estar distrayéndonos con una o con otra cosa. Nosotros somos que necesitamos tiempo para concentrarnos en Dios. Tendemos a distraernos. Dios puede escucharte con la primera frase que diga. De hecho, cuando sientas confianza con Dios y sientas que Dios está contigo, no vas a necesitar media hora. Solo va a decir la palabra y vas a sentir que Dios está allí. Dios siempre está cerca. Los que no estamos cerca somos nosotros. Así que aprende a acercarte poco a poco, a sentir que Dios está contigo. Háblale a Dios. La oración nos fue dada. Oye, si tus padres te enseñaron que la oración es para que pidas cosas, está medio bien, pero la oración fue dada por Dios para que hables con Dios, para que conozca a Dios, para que le cuentes tu vida a Dios. Los adultos usamos la oración para que nos sane los pies. Los adultos usamos la oración para que Dios nos dé dinero. Los adultos usamos la oración para que Dios me dé un techo. Los adultos usamos la oración para que Dios me dé cosas, pero la oración es para que hablemos con Dios. Así que muchacho, muchacha que me oye, usa la oración para hablar con Dios. Acércate a Dios, conversa con Él, cuéntale tu vida, dile quién eres, dile cuándo naciste, dile tus problemas, dile tus preocupaciones, dile tus debilidades, dile tus sueños. Y atrévete a decirle hasta tus cosas malas. Atrévete. Ay, pastor, ¿y cómo le voy a decir eso? Él ya la sabe.
Él la sabe. Ya Dios sabe tus defectos y te sigue amando. Así que atrévete a hablar con Él de eso, porque Él es el único que te puede ayudar a cambiar de vida. Puedo contarte historia de personas, puedo contarte la mía. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia, soy tercera generación adventista, pero la vida cristiana para mí cobró sentido cuando aprendí a hablar con Dios, cuando aprendí a contarle mi vida y a sentir su presencia. Hace unos años conté aquí la historia de Alicia, aquella muchacha que conocí en una cárcel en Dominicana, aquella boricua. Alicia no se interesaba en nada de la palabra, era amable, era fiestera, pero un día Alicia tuvo un problema y la invité a una de las campañas y ella vino en agradecimiento por la ayuda que le habíamos dado. Alicia asistió cada tarde y un día desafié a Alicia al desafío que te estoy haciendo a ti hoy. Le dije a Alicia, ¿por qué no sacas? Le dije a todo el grupo, incluyendo a Alicia. Tenía por delante de mí unas 24 mujeres, estaba en la cárcel de las mujeres. Y recuerdo que le dije al grupo, lo mejor que yo puedo dejarle en esta campaña es que ustedes aprendan a hablar con Dios y a sentir que Dios es su amigo. Alicia aceptó el reto. Le dije, ¿por qué no cada mañana media hora hablando con Dios? Hablándole como que le estás soltando tu vida a alguien, como que le estás contando tu vida a alguien. Y haz lo mismo en la noche otra vez. Y yo les dije, no pasarán 5 días ustedes haciendo esto que no sientan que Dios está con ustedes, que no sientan su presencia. Amados, Alicia lo hizo. Alicia cambió. Alicia dejó las fiestas, Alicia dejó la parranda, Alicia dejó las bullas, entregó su vida a Cristo y con una emoción y un brillo grande en sus ojos, Alicia contaba que lo más maravilloso que le había pasado es tener a un Dios amigo a su lado que la podía sostener. ¿Quieres conocer a Dios? Conocer a Dios te da el valor de la confianza. Cuando conoces a Dios, aprendes a confiar en Él, surge la fe. Y cuando tienes fe en Dios, todo es posible. A Dios lo conoce cuando hablas con Dios, pero a Dios lo conoce a través de la Biblia. A veces usamos la Biblia para aprenderme un texto. A veces uso la Biblia porque hay un juego bíblico y quiero contestar las preguntas. A veces leo la Biblia o conozco la Biblia porque quiero saber qué pasó con fulano. Pero no, la Biblia es también para conocer a Dios. A través de la Biblia conozco cómo Dios piensa. A través de la Biblia conozco cómo Dios actúa. A través de la Biblia puedo ver la misericordia de Dios. Y a través de la Biblia puedo ver cómo a Dios le indigna la maldad y la injusticia en este mundo. Así que abre la Biblia y cuando la abra, dile al autor de la Biblia, es el único libro en la historia que anda con su autor. Sí, la Biblia anda con su autor al lado. No es que tiene el título del nombre del autor, anda con su autor. Así que cuando abras la Biblia la próxima vez y empieces a estudiarla, no importa la edad que tenga, el niño que sea, el joven que sea, cuando abras la Biblia, no leas la Biblia para aprenderte un versículo. No está mal que te aprenda un versículo. Cuando abras la Biblia, dile, Espíritu Santo, yo quiero conocer a Dios, quiero entender a Dios. La Biblia habla de un niño que siendo muy niño aprendió a estudiar la Biblia y él nos dejó un texto, es el profeta Jeremías. Jeremías dice, halláronse tus palabras y yo las comí y tu palabra me fue por gozo y alegría del corazón. Cuando abras la Biblia para conocer a Dios, vas a aprender muchas cosas de la Biblia, pero sobre todo vas a conocer a Dios. El secreto de David estuvo en eso. Pastor, pero en la historia de David y Goliat yo no encuentro a David hablando con Dios. En la historia de David y Goliat yo no encuentro a David intimando con Dios. Para David poder indignarse ante el desafío de Goliat, para David no tener miedo cuando todos tenían miedo, para David tener valor para enfrentar al gigante, David tenía confianza en Dios. A David lo encontramos en el campo, a David lo encontramos en la soledad, a David lo encontramos atendiendo las ovejas. Y cuando todo estaba en calma, cuando sus ovejas comían tranquila o descansaban, David hablaba con Dios. David entregaba su vida a Dios. David tocaba su arpa y componía una canción para Dios. Por eso muchos de los salmos que hoy puede leer son la historia de David. Ellen G. White dice acerca de David y su comunión con Dios, página 628 del libro Patriarcas y Profetas, dice, en la contemplación de Dios
y de sus obras, las facultades, la mente y el corazón de David se desarrollaban y fortalecían para su obra posterior. Ahí estuvo el secreto de David. Lo mismo que te estoy diciendo para que aprenda a confiar en Dios. En la contemplación de Dios y de las obras de Dios, las facultades de la mente y del corazón de David se desarrollaban y fortalecían para su obra posterior. Escucha lo que dice ahora esta última línea. Diariamente, oye eso, diariamente iba participando en una comunión íntima con Dios. Para mí es un gozo unirme a nuestros muchachos para cerrar esta semana. Gracias a los conquistadores y a los líderes que me dieron concluir. No tiene que ser, pero hoy al unirme a nuestros muchachos hablando de valores de acero, mi deseo es que los valores de un cristiano estén en ellos y en nosotros los adultos. El llamado aquí hoy es que tengamos estos valores de acero. Vamos a participar de este canto final. Vamos juntos a cantar este canto final. Y mientras cantamos este último canto, mientras cantamos esta última canción, yo quiero invitarlos a ustedes, quiero invitarlos de una manera muy especial a que rindan su corazón a Dios. Allá en tu casa donde estás, en el lugar que te encuentre, dile: Señor, yo quiero tener esos valores de acero, el valor de la humildad, el valor de la fe, el valor de la perseverancia, el valor de la fidelidad, el valor de la confianza en Dios. Son las cosas que nos pueden mantener de pie. Muchacho, muchacha, ahora es el momento de adquirir estos valores. Ahora es el momento de tener estos valores. Yo quiero animarte a que lo pueda buscar en el nombre del Señor. Yo no sé la vida tuya, no conozco tus detalles. Posiblemente estoy hablando para alguien que necesitas ser valiente porque tienes que tomar fuertes decisiones. Posiblemente estoy hablando para alguien que está cargado de miedo ahora mismo por alguna situación difícil de su vida. La solución nos la dio el mensaje. La solución está en confiar en Dios. La confianza en Dios, resumo contigo, la confianza en Dios te quita el miedo. La confianza en Dios te quita el miedo. No importa cuál miedo, miedo al futuro, miedo a la muerte, miedo a alguien, miedo a una cosa, miedo a una enfermedad. Cuando se confía en Dios no se le teme a nada. El apóstol Pablo estaba ya para ser sacrificado, le iban a cortar la cabeza y él no le temía a nada. Más bien él decía: acabé la carrera, terminé la batalla, me espera la corona de justicia. Llegó a decir: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia, porque cuando confías en Dios no le temes a nada. Cuando confías en Dios tiene valor. Cuando confías en Dios no tienes miedo. Cuando confías en Dios se enfrenta a las situaciones y a Dios y se aprende a confiar en Dios cuando lo conocemos. Se aprende a confiar en Dios cuando aprendemos a conocer a Dios. Entonces surge una confianza maravillosa y estamos seguros. Mientras cantamos este canto, mientras nuestros jóvenes nos dirigen en este canto, cántalo con gozo tú también y entrega tu corazón a Dios completamente. Luego voy a orar. Luego voy a orar por los que quieren entregarse a Dios. Luego voy a orar por los que quieren valores de acero en su vida. Luego voy a orar por los que se proponen hablar con Dios cada día hasta que Dios sea su amigo para que pueda surgir la fe necesaria para este tiempo. Cantemos. Como el ciervo clama por las aguas, mi alma
Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. Solo tú eres mi sostén. ¿A quién iré sino solo a ti? Yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. ¿Quisieras convertir este canto en tu oración? Decir, yo te rindo mi vida entera para siempre a ti, Señor. El desafío que los jóvenes nos han dado en toda esta semana es que honremos a Dios en toda nuestra vida, con valores de acero capaces de resistir cualquier momento de tormenta. Si tú quieres hacer eso de todo corazón, yo quiero pedirte que hoy entregues tu vida a Dios por completo, que te rinda a Dios de todo corazón, que digas, Señor, yo quiero el valor, la confianza, la seguridad de David y de estos hombres y mujeres para servirte siempre. Yo alabo a Dios por eso. Vamos a orar. Yo me voy a arrodillar. Si tú quieres también hacerlo, hazlo en el nombre del Señor, rindiendo tu vida completa a Dios y pidiendo esa bendición. Vamos a orar. Amado Dios y Padre bueno, Señor, gracias por nuestros muchachos y muchachas. Graba en su corazón, oh Dios, tu palabra. Impregna en ellos tus principios, tus valores de acero, oh Dios. Que les dé a ellos, que los capacite para resistir y enfrentar las tormentas de la vida. Bendice, oh Dios, a nuestros niños y niñas. Bendícelos de manera especial. Y a nosotros los adultos, haznos entender que no es tarde todavía, que tú puedes seguir trabajando en nosotros para hacernos lo que tú quieres que seamos. Señor, gracias porque está dispuesto a que te conozcamos. Gracias porque quieres ser nuestro amigo. Gracias porque podemos irnos a cualquier lugar, en cualquier rincón, en cualquier momento, implorar tu nombre, derramarte el alma, abrirte el corazón, y tú estás allí para escucharnos y hablar con nosotros. Yo quiero pedirte, Señor, que nuestros muchachos sientan la necesidad de hacerte su amigo. Que aprendan en su cama, en su cuarto o en algún lugar de su vida a hablar contigo cada día, hasta que tú seas un Dios real. Dales el valor para ser diferente cuando tienen que ser diferentes. Dales el valor para decir no cuando tienen que decir no. Y dales el valor y la gracia, la confianza en ti para enfrentar con fuerza cualquier gigante que tú le llames a enfrentar. Gracias, Señor. Gracias por nuestros conquistadores. Gracias por los líderes que están allí a la cabeza trabajando. Gracias por los padres y las madres que han trabajado con sus hijos para que hayamos tenido esta linda semana. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amados, yo quiero dar gracias por la semana de conquistadores. Hoy no he estado tan solo, he tenido la visita de algunas personas aquí que le dan más sentido a nuestro culto. Darle gracias a este worship maravilloso. Aquí teníamos hoy a Ariadne, a Shalomi, a Carla, a Zuleima, a Catherine, a Pedro, a Fito y a Oscar. Ellos vinieron a dirigir nuestro worship para que sea en vivo con más vida y para que seamos más bendecidos. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga, y esta tarde a las 6 con nuestro vespertino. Que Dios sea contigo. Amén. Soy conquistador fuerte y fiel, un siervo de Dios yo soy. Fieles marcharemos, sí, por la senda